Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El caso Iguala pone en jaque al Partido de la Revolución Democrática. Los militantes se atacan y echan la culpa mutuamente por la postulación de José Luis Abarca. El PRD se encuentra en una encrucijada porque sus militantes no persiguen la unidad, por el contrario, pues se dedican a denostar a los líderes de otras tribus. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Jesús Zambrano, expresidente del PRD, miembro de Nueva Alianza. Mauricio González, buenas noches. Buenas noches. Jesús Zambrano, parecería una guerra interna dentro del PRD e incluso, te diría yo, pues con la otra izquierda, la aglutinada alrededor de López Obrador, en torno a la responsabilidad por lo ocurrido en Guerrero. Entendemos que pues hay toda esta disputa por atribuir responsabilidades, que si el gobierno federal actuó a tiempo o no. Sin embargo, se trata básicamente aquí de una situación de emergencia en donde en lugar de responder a partir de una pues, autocrítica constructiva, parecería ser que hay quien quiere sacar raja de esto y convertirlo en un tema para pues, hacer a un lado a unos y permitir la entrada de otros. Sí, muchas gracias por la invitación de nueva cuenta a todos ustedes. Debo decir que lamentablemente este es el espectáculo que se está proyectando, el que tú acabas de sintetizar en unas cuantas frases, porque nos parece a nosotros que no se entiende la dimensión de lo sucedido en Iguala, sus alcances y la trascendencia que está teniendo no solamente para el PRD, sino para el país en su conjunto. Y hay compañeros dirigentes, porque tú hablaste de militantes, se atacan unos a otros, hay grupos de dirigentes, para tratar de precisarlo, que se han empecinado en justamente medrar sobre la tragedia de lo sucedido, de tratar de sacar raja política para intereses grupales. Y dirigentes perredistas. Dirigentes perredistas. ¿Y nombres? Sí, pues lo hemos visto en los últimos días, particularmente compañeros perredistas del Senado, en los últimos días especialmente Alejandro Encinas, haciendo acusaciones bárbaras sin fundamento, diciendo que nosotros, los de Nueva Izquierda, en el PRD, sabíamos lo de Abarca y no lo denunciamos. Yo lo emplazo, lo estamos emplazando a que presente pruebas, a que vaya a la Procuraduría General de la República para que aporte lo que tenga. Pero eso que Encinas habla, dice que ya parece más alguien infiltrado en el PRD para hacerle el caldo gordo a otro partido, particularmente a Morena, eso es lo que yo creo personalmente, no está desde luego preocupado en, primero, que le vaya bien al PRD, segundo, que juntos ataquemos los problemas de crisis que vive el país en este momento, de una crisis de las instituciones del Estado mexicano y particularmente de una crisis de credibilidad, y tampoco, por lo tanto, está preocupado ni poniendo el acento en ver cuáles van a ser las medidas que nos permitan dar un salto hacia adelante, porque de otra manera las cosas se nos van a descomponer en el país, más todavía. Ahora, en este mismo sentido, Jesús, estamos hablando de una situación de crisis para todos, tanto para el Partido de la Revolución Democrática como para el propio gobierno federal, en la medida en que una vez que sale la figura de Aguirre, a quien, bueno, pues no se puede sostener, ahora aparecen o se agudizan, digamos, este tipo de expresiones violentas en el Distrito Federal, en el propio Guerrero, quemando congresos, en Michoacán, en donde sea, en donde estos grupos que pues aparecen supuestamente vinculados a una opción de izquierda y que utilizan la violencia bajo la bandera de la justicia social y el rechazo a la represión, pues hoy desgraciadamente tienen una capacidad de acción que pone en riesgo incluso todo un proceso político, que creo que esto es importante. Yo los llamo ahora sí que los golpistas, aquellos que están interesados en que las cosas empeoren, porque de esa manera tienen un escenario en donde actuar. ¿Cuál es la respuesta de una izquierda que, independientemente de todo lo que sucedió, pues tiene que asumir directamente un compromiso con un modelo democrático, la aplicación de la ley y el respeto a instituciones, a menos que se vayan como el otro a pues, armar este planteamiento de que las instituciones no sirven y entonces el problema es con qué lo sustituimos? Mira, yo creo que son varias vertientes, Esdras, las que tienen que atenderse y en las que se tiene que perfilar.
una acción o diversas acciones desde el PRD por una parte y desde el conjunto de las instituciones del Estado mexicano por la otra. En el PRD, lo hemos dicho y yo lo reitero, debemos hacer una profunda autocrítica de lo que nos pasó. Hemos dicho claramente, lo dijo Carlos Navarrete a los pocos días de que asumió la presidencia nacional del PRD, que pedíamos perdón por haber postulado a este hombre, a Barca. Nos equivocamos ciertamente. Lo hicimos, por cierto, pidiéndole previamente a la Secretaría de Gobernación en el 2012 si tenía alguna investigación en curso que tuviera que ver con vínculos de Abarca con actividades ilícitas, con el crimen organizado. Nos dijeron que no había nada sobre él. Bueno, pero está claro que hoy debemos aplicar el adagio popular, sabio, refrán popular, de que ante la duda, abstente. Si había todos esos señalamientos, lo mejor hubiera sido, aunque los órganos de inteligencia del Estado mexicano nos hubieran dicho, pues no hay nada, pues ya vemos que no son tan eficientes también estos órganos de inteligencia, porque también fueron en muchos sentidos desatendidos, prostituidos, pervertidos. Y empecemos por allí, y por lo tanto en un esquema de selección de candidatos para las elecciones venideras, que ya están en curso los procesos electorales, ser muchísimo más cuidadosos, absolutamente rigurosos, incluso que transparentemos claramente y que hasta un comité de ciudadanos que estamos pensando en ello, de honorable reputación reconocida pública, puedan formar parte, es decir, hemos recibido estos informes sobre fulano de tal que quieren postular para tal candidatura en tal municipio o para tal diputación o para tal cargo de elección popular. Bien, hacernos cargo de eso. Hacer una revisión de todos los funcionarios, legisladores, presidentes municipales, gobernantes, etcétera, de todos los niveles en donde el PRD tiene estas responsabilidades y establecer un claro código de ética que debe ser asumido plenamente y que quien tenga algún proceso en curso de carácter penal sea separado de inmediato de las filas del PRD. Por otra parte, por supuesto que se tiene que formar parte de un esfuerzo integral, nacional, con las instituciones del Estado mexicano, el gobierno federal, las cámaras de diputados y de senadores, el Poder Judicial, que no debe desentenderse de esto, para que cada quien en el ámbito de sus responsabilidades despleguemos un conjunto de acciones para que podamos empezar a resolver esta crisis de credibilidad que hay de sectores muy amplios de la sociedad en las autoridades del gobierno mexicano en su conjunto, el Estado mexicano visto en todos sus niveles. Y que todo mundo aporte, incluidos por cierto los medios de comunicación, Esra, que parece de repente que algunos hacen apología de la violencia, algunos justifican incluso todos estos actos vandálicos que... O arman campañas contra aquellos que consideran sus enemigos, ¿no? Sí, arman campañas contra algún grupo interno, particularmente en el PRD, se entran y los agarran como sus villanos favoritos, ya lo hicieron o lo han hecho con nosotros particularmente, y resulta que quienes más hemos estado interesados en apostar por la construcción de acuerdos por las vías democráticas, pacíficas, civilizadas, somos los que hemos sido colocados en una situación de enorme vulnerabilidad política. Entonces, yo creo que aquí todo mundo en verdad debe asumir esta responsabilidad. La Iglesia ya hizo, por cierto, un pronunciamiento, el episcopado mexicano, allí bastante cuidadoso, y creo que ese debiera ser, junto con medidas que atiendan problemas de la corrupción, de la impunidad, de la falta de crecimiento económico y de generación de empleos y oportunidades para los jóvenes, de apostarle a todo lo que tiene que ver con la educación, es decir, estamos obligados a hacer
una revisión integral de por qué llegamos al punto en el que hoy estamos. Jesús, el PRD fue, pues si mal no recuerdo, pues el que tomó la iniciativa con el Pacto por México, y hay que decir, fue un pacto que tuvo mucho éxito, se lograron cambios y reformas en nuestro país que habían estado estacionadas por años. ¿Qué obstáculos le ven ustedes a generar un pacto, pero que sea igualmente eficaz contra la violencia? Porque estos temas que acaba de mencionar, sin duda que son los temas que hay que abordar, pero me parece que ahora sí es necesario, con el descontento y la violencia que estamos viendo, pues que se tuvieran medidas más concretas y que pudieran empezar a actuar para revertir el problema, porque si no, pues de otra manera se puede poner en riesgo inclusive las elecciones del año entrante. Tienes razón, Mauricio, en las dos grandes cosas que has tocado. La primera, que requerimos aquí hacer un planteamiento integral, efectivamente en primerísima instancia, para ver cómo atendemos y atacamos esta crisis de seguridad que vive el país. Que los 6 años de la estrategia de Calderón no lo resolvieron, ya lo vimos, se agravaron problemas y se pensó que sin cambiar nada sustancialmente en este sexenio que inició Peña hace menos de 2 años, con ocultar información o no hacer apología o no darle preponderancia a la nota roja vinculada con los asesinatos del crimen organizado, ya se iban a atender los problemas. Bueno, ya vimos que no. Al contrario, el hecho de que hayan crecido tan rápido las cosas, de repente así, estallaron, pareciera en la cara a todo mundo, todo iba con relativa tranquilidad, supuestamente, a todo mundo le estaban saliendo más o menos las cosas, surge lo de Iguala, terrible, lamentable, y nos estalla a todos en la cara el problema. Y crecen rápidamente un conjunto de acciones y de problemas que hoy estamos viviendo. No es casualidad esto. Tuvo que ver con que se acumularon un conjunto de problemas, un conjunto de situaciones, de hechos que vinieron a hacer crisis o a explotar en esta nueva situación. Y por lo tanto, entonces, yo digo que aquí, más que una reedición del pacto, Mauricio, de lo que vivimos en el 2012 y 2013, entre partidos políticos y el gobierno, lo que requerimos es un esfuerzo del que participen el conjunto de las fuerzas reales que componen la complejidad institucional y extrainstitucional del Estado mexicano, es decir, del que participen, por supuesto, en primerísimo lugar el gobierno federal, como lo decía, las cámaras de diputados y de senadores, el Poder Judicial, una revisión profunda de las instituciones policíacas y militares, una reorganización, policía de mando único, ahora sí puede ser esa la salida que encontremos, pero también el empresariado, los órganos de inteligencia financiera del Estado mexicano en acuerdo con el empresariado, los medios de comunicación en su conjunto, que hagamos un acuerdo mucho más amplio, más allá, porque efectivamente de continuar las cosas, de no poner un hasta aquí, pronto, que ya se diga exactamente qué fue lo que pasó con los 43 muchachos de Ayotzinapa desaparecidos, cualquiera que sea la conclusión a la que se llegue, pero tiene que ser pronto. Si no encontramos, por lo tanto tampoco pronto, una solución integral o el inicio de una solución integral de todos estos problemas, entonces va a resultar que las campañas del año que entran quedan en absoluta incertidumbre. Nadie podrá hacer campaña, quién sabe qué pueda suceder, con el riesgo de que ni siquiera elecciones haya en algunos estados de la República. Cuidado con eso, porque entonces sí, un pilar fundamental de nuestra vida democrática, tan incipiente, tan endeble, se nos puede derrumbar. Yo rápidamente, el tema de la violencia, estos grupos violentos, coordinadores desde trabajadores de la educación en Guerrero y todos estos grupos de anarquistas, ¿de dónde salen? Ustedes, por supuesto, tienen una idea muy clara de lo que representa este tipo de opciones en un momento como ahora, que lo único que buscarían es pues, prácticamente el derrocamiento del gobierno. Sí, yo creo que hay una mentalidad, toda una idea
político-ideológica, diría yo, que según la cual sostiene que mientras más se empeoren las cosas, mientras más problemas hay en la sociedad, mientras más se pongan en jaque las autoridades, mejores condiciones habrá para un levantamiento revolucionario. Y piensan que si el país se incendia, no solamente, por cierto, grupos radicales anarquistas, también hay otros que desde la plaza pública, desde el Zócalo de la Ciudad de México, llaman a que esto se empeore porque piensan que si el país arde en llamas, mañana de las cenizas se puede empezar a edificar un México diferente. Todo eso, ¿no? Pues sí. Jesús Zambrano, líder del PRD, miembro de Nueva Izquierda, muchas gracias. Esperemos que la próxima vez que nos veamos sea en mejores condiciones. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Vámonos a una pausa. Gracias. Esto es Dinero y Poder. Ante el ambiente de crispación política y social, el Consejo Coordinador Empresarial advirtió que el mayor problema que vive el país es la corrupción y la impunidad que impiden la aplicación de la ley. Señaló que es necesario un gran acuerdo que fortalezca instituciones para, de alguna manera, generar esta transformación a fondo de un Estado de Derecho y de una gobernabilidad democrática que todavía pues, no alcanza a aterrizar en este país. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Gerardo, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. La situación es una situación compleja. Es una situación que, dice el sector empresarial, demanda acciones pues muy precisas, por supuesto, en el marco de la legalidad. ¿Cómo esta situación que venimos viviendo desde hace pues, ya casi 2 meses ha afectado internamente? Entendemos que hay lugares, ayer platicaba con la gente de Guerrero, donde el tema turismo pues, prácticamente ha desaparecido y es un problema muy, muy serio. Y frente a lo que pues, estará produciéndose el día de mañana, que es este famoso Buen Fin, en donde para muchos representa sin duda una de las oportunidades en el año de salir adelante y no quedarse atorados. Sí, muy buenas noches, gracias por la oportunidad a los tres. Antes que nada, si me permites, en la primera parte de la pregunta, nosotros, como bien dices, en la Agenda por México, ¿te acuerdas que suscribieron los candidatos a la presidencia de la República y el hoy presidente de México? La dividimos en 2 grandes partes. Una, toda la parte de transformación y modernización económica, que tiene que ver con reformas, estabilidad macroeconómica, etcétera, etcétera. Y la otra gran parte era el fortalecimiento institucional del Estado mexicano, con 5 ejes principales: seguridad, justicia, Estado de Derecho, democracia y un combate irrestricto contra la corrupción y la impunidad. Entonces el llamado que estamos haciendo es parte de la agenda que tiene definido el sector privado, estratégica, y por eso hicimos un llamado a toda la clase política a hacer un esfuerzo igual que el que se hizo por el Pacto por México, para poder generar condiciones y fortalecer a nuestras instituciones y el Estado mexicano. Independientemente que se llame pacto o gran acuerdo o lo que sea, lo que sí necesitamos es que haya voluntad política en los 3 niveles de gobierno, en los 3 poderes de la Unión, en los partidos, en el Congreso, para realmente ir y dar solución a las demandas más sensibles de la sociedad y del sector empresarial, por supuesto, que somos parte de la sociedad mexicana, que tiene que ver, como bien dices, con corrupción, con impunidad, con justicia, con Estado de Derecho, que tiene que ver gobernabilidad democrática, que es lo que estamos viendo, que hoy hay una ausencia muy importante y hay grupos radicales que están aprovechando del caso de Guerrero, y por supuesto el tema de justicia. Entonces es una agenda prioritaria, es una agenda que nosotros vamos a seguir empujando, y por eso el llamado a toda la clase política. Y si me permites también, estamos haciendo un ejercicio diferente ahora. Estuvimos reunidos con las principales organizaciones de la sociedad civil, que representan a grandes sectores y grandes grupos, sobre todo en temas muy específicos, como los ya mencionados, y ahí lo que estamos haciendo, estamos tratando de generar también un acuerdo de la sociedad, por la sociedad y a favor de México. ¿En qué se va a diferenciar? Que ahora queremos, sobre los 5 ejes principales, presentar propuestas muy puntuales, muy viables, tanto en el corto como mediano y largo plazo, entregárselas al Congreso y al Ejecutivo y al Legislativo, y formar de manera paralela también un gran pacto o un gran consejo que sea vigilante ahora,
de darle seguimiento a todas las propuestas de la sociedad. Entonces ya hemos sacado comunicados con más de 20 organizaciones, la idea es que se vayan sumando más y más y hagamos una gran fuerza para que realmente podamos influir, podamos proponer, pero sobre todo podamos ser vigilantes y exigentes de que las cosas se cumplan. El otro tema, el tema de crecimiento económico, empleo, el daño que se causa con este tipo de grupos, porque el derecho a manifestar, pues ahí está. Aquí el problema es aquellos que lo aprovechan y lo convierten en una bandera política utilizando la violencia para eso. Yo creo que hay que distinguir, ¿no?, los dos tipos de manifestaciones que se dan, las que son en el marco de las instituciones, de la ley, del Estado de Derecho, y los grupos radicales que estamos viendo que no tienen ninguna vinculación inclusive con las demandas reales de estos grupos de la sociedad, y que también los hacemos nosotros como sector, sobre todo en el caso de los jóvenes, que se dedican a violentar el Estado de Derecho y hacen un daño muy importante. O sea, estos jóvenes cuando toman, o estas gentes cuando toman el aeropuerto, por ejemplo, de Acapulco, no saben el daño que le están haciendo a las familias, al empleo, a la gente que más lo necesita, porque los dejan sin posibilidades de empleo y de acceso de ingresos a las familias. Un daño como cerrar un aeropuerto internacional, independientemente del efecto que tiene de manera inmediata, para que las líneas internacionales vuelvan a ir, pues te van a pedir una serie de requisitos que muchas veces tardan muchos meses en volverse a cumplir. Entonces el daño es brutal para la economía, para la sociedad, para las familias, para los que menos tienen. Y en eso pues nosotros nos hemos manifestado de manera muy clara que el Estado mexicano primero somos todos, pero sobre todo que el gobierno, los 3 niveles de gobierno tienen que cumplir con su función principal, que es brindar seguridad física y patrimonial, y que en eso tienen el respaldo tanto del sector privado como de la gran mayoría de la sociedad de ejercer la ley y el Estado de Derecho. Parece que hay miedo, ¿no, Gerardo?, de ejercer precisamente ese derecho que tiene la autoridad de ser autoridad. Lo hemos visto en el caso del aeropuerto, en el caso del incendio de la puerta de entrada al Palacio Nacional, en el incendio del Congreso, una serie de factores en donde lo único que no hay es la policía que vigile que estos actos no se cometan. Hay una suerte de decir, pues vamos a tratar de que la cosa se calme por sí sola y no vamos a tratar de intervenir. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que es una política, digo, entiendes el contexto, por supuesto, y la complejidad del mismo, pero yo creo que el Estado se esté replegando ante grupos muy minoritarios, donde de manera clara están violentando y están tratando de obligar precisamente a una respuesta violenta, pues yo creo que es un error. Yo creo que la legalidad y el poder ejercer la facultad constitucional que les da tanto la Constitución como la misma sociedad, pues se tiene que hacer sin violencia. No se trata de represión, ¿no? Simplemente se trata de aplicar el Estado de Derecho y la legalidad y de estar, por supuesto, porque además lo que están haciendo es mandando mensajes muy claros, ¿no? O sea, queman la puerta de Palacio Nacional, que es un símbolo de todos los mexicanos, toman áreas estratégicas, una serie de congresos, partidos políticos. Entonces, como pareciera que es algo muy bien planeado, donde están tratando de debilitar o mandar mensajes de debilitar a las instituciones, y eso pues no lo podemos permitir, ¿no? Gerardo, retomando el hilo del tema de la corrupción, bueno, creo que podemos ilustrar con el caso de Iguala, en donde hay una corrupción entre el gobierno local que permite que el crimen organizado se apodere de una buena parte ¿no? de esa capacidad de gobierno en esa localidad. Yo entiendo que hay una iniciativa del PAN en donde se dice que puede estar medio platicada con el gobierno actual y con el PRI, precisamente para enfrentar el problema de la corrupción ya de manera más eficaz. ¿Ustedes qué opinión tienen? ¿Participaron? ¿Tienen conocimiento de esto? ¿Cómo la ven? ¿Bien, regular, mal? ¿Hay que enriquecerla? Porque se ha mantenido como abajo el agua, pues, ¿no? Sí, por supuesto que hemos participado. Es una de las banderas más importantes que tiene el sector empresarial, el combate a la corrupción y a la impunidad, porque además de esto deriva todo lo demás.
La impunidad, hoy como ustedes saben, estamos en el 98%, pero lo más grave, digo, eso es gravísimo, pero lo más grave es que solamente entre el 10 y el 15% se denuncian. Entonces estás hablando de un 98%, de un 10% de denuncias. Entonces, hoy con estas cifras, pues es prácticamente, y eso lo saben los malos, pues que es prácticamente casi cero que paguen lo que hacen. Entonces, yo creo que sí tiene que ser una bandera del Estado mexicano, pero sobre todo de los partidos políticos, tienen una obligación principal, porque es la demanda más sentida de la sociedad. La gente está harta de la corrupción. Además, la corrupción trae muchos males. Trae primero, pues que el país no sea competitivo, que no haya multiplicación de las empresas, que no haya mayores niveles de inversión, que no haya más y mejores empleos y oportunidades para todos. Entonces, todos perdemos con la corrupción. Y en este caso, el sector privado mexicano ha hecho una propuesta muy dura y muy sólida de también qué nos corresponde hacer. Y se las comparto. Dentro del trabajo que hemos hecho tanto con el gobierno de la República como con los partidos, nosotros estamos dispuestos a poner lo mismo, en el sentido que aquellas empresas que se dedican a corromper o aquellos ejecutivos que son que también se dedican a corromper, también tengan la misma ley, los pueda inhabilitar tanto a la empresa como al ejecutivo para poderle vender a cualquier instancia de gobierno, cualquier poder de la Unión, que eso sería muy importante, porque cuando se colude una empresa con algún funcionario, algún sector, lo que hace es que no tienes márgenes ni para concursar, ni para operar, ni para crecer, ni para nada, y tienes precios muy por arriba, que eso se traduce en perjuicio de todos, sobre todo de la sociedad. Entonces, hoy el sector privado, dentro ya de las propuestas muy claras, es también que haya un compromiso total contra la corrupción y la impunidad, porque al final esto es de dos. Obviamente, pues teniendo cuestiones adicionales como una que puedas denunciar, que sea segura, etcétera, etcétera. Y ya para terminar, yo creo que hay tres propuestas: la Fiscalía, que proponía el gobierno de la República, el sistema anticorrupción que propuso el PAN en el Congreso, que yo creo que va mucho más allá, y tenemos la ley ya aprobada, una ley aprobada en el Senado, que está pendiente en la Cámara de Diputados. Yo creo que hay que retomar lo mejor de todas y realmente sacar una propuesta muy sólida que dé respuesta a la sociedad mexicana. Gerardo, entrando al terreno económico, si la gente está harta de toda esta parte del incumplimiento del Estado de Derecho, al mismo tiempo está ávida de crecimiento. Llevamos todo 2013, una muy buena parte de 2014, con cifras de crecimiento verdaderamente incipientes en el consumo privado, y esto va a contracorriente con ciertos indicios que se ven ahí en la economía: generación de empleo creciendo a tasas positivas, salarios reales por lo menos no cayéndose, remesas creciendo a niveles que no se veían desde hace un buen rato y tasas de interés en los niveles históricos más bajos de este país. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el consumo privado no da ese jalón que se espera y que representa una parte importantísima de la producción nacional, del Producto Interno Bruto? Sí, yo creo que todo tiene sus explicaciones. Por ejemplo, en la parte, yo estoy convencido que tenemos que hacer modificaciones, lo hemos dicho, a la reforma fiscal, que vaya en el sentido de recuperar el consumo, sobre todo en las clases medias altas y medias bajas, que a través de los impuestos, el incremento de los impuestos, les quitaron capacidad de consumo. También a los trabajadores quitándoles la parte de las deducciones, ¿te acuerdas del 100 al 53? La parte de fomentar mayor inversión, bajando la tasa del ISR a tasas mucho más competitivas como a nivel internacional, recuperando la deducción a las inversiones al 100%, como se tenía, que es un factor de competitividad muy, muy importante. Entonces yo sí creo que pasa por generar cambios que vayan en el sentido del fortalecimiento. Pero ahí Hacienda ha sido muy contundente, de aquí al final de sexenio no va a haber Pero yo cambios. creo que también la realidad nos va a alcanzar. Ahorita el IGAI en los últimos 2 meses ha bajado, seguramente el tercer trimestre vamos a estar con crecimientos del 2.1, 2.2% en el tercer trimestre. Eso nos va a indicar que para llegar al 2.7, que era la estimación última, pues tenemos que crecer casi al 6%. No se va a dar. Entonces vamos a tener seguramente ajustes, como ya lo están haciendo
los analistas económicos, Banco de México ya está en 2.3%, entonces vamos a estar entre el 2.3%. Esas son señales que sí hay que checar y que si hay algo que cambiar, como lo hemos dicho nosotros, se tiene que cambiar. En la parte de la generación de empleos, simplemente yo creo que ha ido creciendo porque es uno de los efectos muy favorables de una reforma, que es la reforma laboral, que tiene que ver con la flexibilización del empleo, que puedas contratar por tiempos, por periodos, una serie de... que ese impacto es el reflejo de que estemos generando muy por arriba del crecimiento empleo en este país. Gerardo, un último punto. Cada vez le preocupa más a los especialistas, a los analistas económicos, la violencia. Lo ven quizá como el principal factor que puede ser un obstáculo para el crecimiento económico el año entrante. ¿Qué se puede hacer que empiece a dar resultados rápidos en ese sentido y que no siga creciendo esta percepción? Porque si no, se nos va a aplanar otra vez la economía en 2015. Mira, yo creo que la violencia es una consecuencia. Es una consecuencia de la impunidad y de la corrupción y de otros males. Entonces, yo creo que lo que hay que atacar ahorita, por ejemplo, que está en nuestras manos y es muy viable, es el sistema anticorrupción, ¿no? Generar condiciones también para abatir los niveles de impunidad, porque eso es parte de la violencia. La violencia es una consecuencia de que el Estado mexicano no tiene respuesta y hay un grado de impunidad terrible. Entonces, la gente puede delinquir casi sin ninguna consecuencia, sin riesgo. Entonces, yo creo que hay que ir avanzando. Para mí el tema prioritario es corrupción e impunidad, porque además es lo más fácil de hacer. Y luego, pues, obviamente, en atacar el eslabón más débil, que es el municipio. El municipio es el gran problema de este país, porque no tiene capacidad económica, no tiene capacidad de respuesta, no tiene capacidad de policía, no tiene... Sí la tiene para entregársela a los criminales. No. Y lo que tú decías, o sea, hoy la diferencia de los criminales es que yo creo que ha cambiado. El caso de Iguala es que vemos ya no un acto de corrupción, vemos que el crimen organizado está poniendo a sus líderes o a sus dirigentes en áreas de responsabilidad política. Entonces, eso es todavía más grave. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un trabajo ahí muy importante y empezar con lo posible y lo deseable para ir avanzando poco a poco. Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, gracias. Vamos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Banco de México modificará sus expectativas de crecimiento económico para el cierre de este año. Agustín Carstens, gobernador del Banco Central, adelantó que la semana próxima dará a conocer las nuevas perspectivas. Dijo que hay pues ya signos de recuperación. Ahí apareció, yo creo que pues ante la situación que seguía en el país, le pidieron, no seas malo, adelántate los resultados. Hemos tenido, lo que platicábamos con Gutiérrez Candiani, muy buenos datos de empleo, sin duda alguna, lo que parecería ser ya una economía moviéndose. Está el tema del consumo que pues coincidimos que no levanta todavía. A ver qué pasa mañana con el Buen Fin y ya la temporada navideña, que podría ahí pues generar este repunte. Pero lo cierto es que terminar el año con abajo del 2.7 sería bastante difícil de manejar. O no solo eso, sino de plantear perspectivas para el próximo año que lo sitúan, por supuesto, arriba del 3%, Ernesto. Complicado, no cabe la menor duda. Yo creo que el Banco de México pues, no puede negar esta realidad de que vamos a crecer alrededor de 2.2% en el presente año. Sí, evidentemente se le está achacando pues, una parte muy importante desde el informe que publicó el Banco de México esta misma semana sobre la situación del sistema financiero a esta parte de descontento social y los impactos que está teniendo sobre la propia inversión. Sí hay indicios claros de que la economía mexicana está empezando a crecer, está empezando a repuntar. Evidentemente, todo lo que son indicadores de inversión están creciendo ya al 4%, no al 0 o al 1%, como lo hicieron durante todo 2013 y una muy buena parte de 2014. Básicamente por la promoción de la inversión privada, no de la inversión pública. Y también indicadores muy claros, muy contundentes de crecimiento en el consumo privado. Ahí está la venta de bienes duraderos, especialmente automóviles, rompiendo récords seguiditos, agosto, septiembre y octubre, con ventas que uno no se esperaba. Dado lo que había venido pasando en el transcurso del año, hicieron unos ofertones, evidentemente, todas las agencias y las distribuidoras,
y se está destapando un consumo que aparentemente estaba Innecesario. detenido. Todavía yo creo que las familias no le miden el agua a los tamales lo suficiente para ver si esta parte de la reforma fiscal les va a pegar y cuánto. Lo vamos a ver hasta abril del año que entra. Con las anuales. Con las anuales específicamente, que es donde van a poder ver específicamente algún tipo de deducción que se les quitó de manera mensual. Pero de todas maneras ya hay cosas que no puedes posponer indefinidamente. La compra de un automóvil, por ejemplo, pues la puedes posponer 6 meses, 7, 8, pero ya cuando llega el momento de decir ya no se puede más porque el otro coche se está destartalando, etcétera, tomas la decisión. Mides si tienes o no la capacidad de compra, con el empleo como va, con los salarios como están y con las tasas de interés donde están, pues se toma la decisión. Ese fenómeno en bienes duraderos, en vivienda, en automóviles, no se está viendo en las compras generalizadas. En las ventas de la ANTAD simplemente no se está dando. A lo mejor ahí hay un fenómeno de sustitución. Sí me compro el bien duradero, sí me compro el coche, sí le entro a la casa, pero entonces tengo que restringir mi gasto en otro. No puedo, las familias mexicanas no tienen un presupuesto ilimitado y en ese contexto pues se ha dado un muy mal año otra vez en ventas de autoservicios. Yo pondría la perspectiva que me parece que es favorable para el último trimestre de este año y muy probablemente o mejor para el 2015. Pero pondría la perspectiva en este plano. El gobierno diseñó una estrategia para acelerar el crecimiento del 2014 que consistía fundamentalmente en elevar el gasto público. En el medio nos subió los impuestos, entonces los impuestos pues es lo que le han pegado al consumo y efectivamente aunque el empleo ha venido creciendo, los salarios han venido creciendo, pues no lo han hecho con la suficiente fuerza como para compensar este mayor pago de impuestos y por eso todavía el consumo no se ha normalizado y hoy vemos las cifras de agosto que crece 1.2%, según lo publicó el INEGI. Entonces una tasa muy baja, debería estar creciendo al 3,5%, es más o menos lo normal. Pero por otro lado, pues realmente lo que no ha funcionado es esta estrategia de que un mayor gasto público genere un mayor crecimiento del PIB. Ya lo hemos platicado aquí varias veces. El aspecto positivo del asunto es que el crecimiento, bueno, lo pongo en estos términos, la contribución del gasto público al crecimiento del PIB en el primer trimestre es 0, con cifras del INEGI, y en el segundo trimestre también es 0. Y vamos a conocer dentro de unas semanas lo del tercer trimestre. A lo mejor ya empieza a mejorar un poco. Un poco, para precisar. ¿Esto quiere decir que el gobierno se gastó el dinero? ¿No se gastó el dinero? Pues, ¿lo tienen? No puedes decirme que estás hablando de una cantidad el pues gobierno sí. dice que se gastó, la Secretaría de Hacienda dice, yo ya le entregué a las distintas dependencias y a las entidades federativas los recursos que le corresponden. Eso es gasto de vengada. Pero las dependencias teórico, no arrojan ese gasto, no compran, no hacen las adquisiciones que tienen que hacer porque van rezagadas. Los proyectos de inversión que son difíciles de ejecutar, pues también van rezagados. Y por eso las cifras del INEGI son muy claras, no son estimaciones de los analistas, son cifras del INEGI. El gasto corriente ha venido subiendo un poco, pero el gasto de inversión ha venido cayendo. Entonces, cuando tú los juntas, pues su contribución al crecimiento del PIB en la primera mitad del año es cero. Y esto, pues, de alguna manera, si no se lo gastan ahorita, tienen que devolverlo, o sea, ya no lo van a poder Se lo van gastar. a gastar. No, el punto es ese. El punto es que eventualmente se lo van a gastar y cuando eso suceda, le van a dar un empujón extra a la economía. Yo creo que ahí es donde está el aspecto positivo y no tenemos que perderlo de vista, que es desde, yo te diría aproximadamente desde el mes de julio, varía según el indicador, pero desde el mes de julio ya estamos observando que la economía está creciendo gracias al esfuerzo privado, o sea, es el consumo privado que está creciendo poquito, pero está creciendo y eso ya es una buena señal. Y la inversión privada, la inversión productiva privada, que también está creciendo. Eso es lo que realmente está jalando a la economía, además del incremento de las exportaciones. Y ese impulso es difícil que se detenga, porque ya una vez que se da, quiere decir que ya se están normalizando las cosas, se están mejorando en parte las perspectivas económicas, y eso es lo que está alentando más inversión, más consumo, y se genera este círculo, más empleo, más salarios. Entonces se lo gastan finalmente. ¿Sí? Nada más que en enero ya no hay dinero.
Entonces volvemos a empezar No, otra vez. pero eso no se detiene, el país no se detiene el 31 de diciembre, no, esa dinámica sigue y no solamente sigue, sino que lo que sería previsible es que siga cada vez con más fuerza. Y precisamente que pues, cuando el gobierno finalmente ejecute el gasto que tiene que ejecutar, eso le dé un empujón. Por eso las perspectivas de crecimiento del PIB para el último trimestre del año, las de los analistas, o bueno, te doy las nuestras, que son bastante moderadas, son de alrededor de un 2.9 o 3%. El promedio del año va a estar en 2.2% porque la primera mitad del año estuvo muy floja, pero yo creo que en esta ocasión no hay que ver hacia atrás, hay que ver hacia adelante. Y si ya ese trimestre previsiblemente vamos a llegar a un estándar de 3%, pues entonces es viable que simplemente con lo que ya tenemos, con el vuelito. Para el año entrante hablemos de un 3.3, 3.4%. Y creo que eso sí ya nos pone en otra tesitura. Ahora, hay una serie de nubarrones, como siempre. El tema de la inseguridad ya lo platicamos, y las perspectivas de la economía internacional que se complican también las platicamos. Bueno, vámonos a una pausa. De regreso platicamos el Buen Fin. Ojalá y ayude a levantar este consumo todavía muy bajo. Esto es Señor y Poder. La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo estima que el programa Buen Fin aún no ha dado todo lo que podría dar, por lo que se espera un mayor crecimiento en las ventas este año. El organismo estima que podría registrarse un incremento del 10% en comparación con la versión de este programa realizada en 2013. Pues uno habría que tener cuidado con lo que uno ve, uno compra, porque todavía aquí, cuando uno empieza a analizar toda esta bomba de propaganda que están lanzando con respecto a lo que se puede comprar y a los descuentos y a los meses sin intereses, veremos hasta dónde, así que conectando con el tema anterior, hasta dónde hay capacidad de consumo por parte de la gente, a menos que pues en esta locura publicitaria pues la gente saque la tarjetita y ahora sí, a meses sin intereses todo, lo que implica que en algún momento pues hay que pagarlo y con dinero en efectivo, ¿no? Fíjate que hay una advertencia que hace precisamente el Banco de México en términos de las tarjetas de crédito y su uso en la economía. Durante los últimos 3 o 4 meses ha venido aumentando consistentemente la cartera vencida y en ese contexto pues el Banco de México prende un foco amarillo. Yo siento que es en contrasentido a lo que es el propio Buen Fin, porque como tú bien lo acabas de decir, Ezra, hay una serie de anuncios y el Buen Fin en muy buena parte se basa en una parte muy agresiva de meses sin intereses y del uso de tarjeta, más que en ofertas específicas sobre los productos. Se combinan las dos, no cabe la menor duda, ha habido un incremento muy importante, pero una recomendación para las familias, sin duda alguna, es fundamental. Hay que ver la capacidad de pago de lo que se adquiere en este Buen Fin. Si se tiene, pues entonces adelante, pero si no se tiene, no hay que confiar en el uso de la tarjeta a lo loco. Y una advertencia del Banco de México a los bancos, cuidado a quién le están prestando, porque han venido destapando el uso de las tarjetas, el otorgamiento de las mismas, prácticamente sin revisar pues cuáles son sus ingresos, cuál es su estatus de formalidad. Sí contamos ya con un buró de crédito que les permite checar una sola cosa, pero de ahí para el real literalmente no lo están haciendo como lo hacían anteriormente después de la enorme crisis de 1995 que se derivó precisamente en un desbalance fundamental del sector privado. Mira, a mí me parece que sin duda hay que hacer un uso responsable del crédito y particularmente de las tarjetas del crédito como consumidores que somos, pero yo no lo veo como un riesgo para lo del Buen Fin. Yo creo que lo del Buen Fin, basado en las cifras que se registraron el año pasado, hubo unas ventas adicionales, unas ventas en el Buen Fin de alrededor de 170,000 millones de pesos, no es poca cosa, y se dieron más o menos 170 millones de transacciones, o sea, el ticket promedio es de 1,000 pesos. Por supuesto que habrá personas que se gasten 10,000 pesos en una televisión o 15,000 pesos en una computadora, pero no parece ser la generalidad de los casos. Y de hecho, de estos 170 millones de transacciones, las que se hicieron por la vía de la tarjeta, obviamente con los meses sin intereses, creo que no alcanzaron ni siquiera 35 millones. Entonces, es la parte minoritaria. La mayor parte de las transacciones en este Buen Fin se hacen en efectivo. La gente compra no solamente bienes de consumo durables, aprovecha para comprar ropa, calzado, algunos enseres para el hogar, etcétera. Porque, bueno, pues sí, los descuentos son importantes, son interesantes. Creo que se está generando una tradición que puede ser positiva para el comercio
de nuestro país, porque el año pasado entiendo que hubo en 170 millones de transacciones menos de 80 quejas, o sea, de que no gente que dijo me engañaron o Sí, me estafaron o lo que sea prácticamente nada. La perspectiva es que para este año se llegue a los 200,000 millones de ventas. Creo que eso puede ser positivo, es lo que le puede dar un jalón. Efectivamente, el consumo privado ha estado creciendo, pero ya decíamos que ha estado creciendo poco. Y siento que esto puede ser, digamos, un aliciente, que además es en parte el resultado a que hay más gente que tiene empleo, al tener empleo tiene ingreso y entonces pues se siente con posibilidades de generar un mayor gasto sin incurrir en una irresponsabilidad financiera que después le sale ¿no? en un problema o que los bancos vayan a tener un crecimiento muy abultado de su cartera vencida. Ahora, quien ha hecho también pues una campaña a partir de este Buen Fin es la Secretaría de Hacienda. Esta idea de que si pagas con tarjeta de crédito, entras a un sorteo y en una de esas te devuelven pues prácticamente todo lo que gastaste. Y creo que pues esto tiene que ver precisamente con esta lógica de que hay que usar, dicen, más la tarjeta de crédito que el propio efectivo. Sin embargo, uno pues tiene que entrar en conocimiento de que lo que tenemos en términos de economía nacional, mayoritariamente, y además en el área de consumo, pues es economía informal que utiliza el billete, háganle como quieran, antes cobraban el impuesto, ahora ya no, que tienen que reportar las transacciones sospechosas los bancos, como quieran, pero lo cierto es que todavía la penetración de la tarjeta de crédito, la bancarización como llaman, o sea, la gente que utiliza servicios bancarios sigue siendo mínima y tenemos un auge todavía de este pues dinero en efectivo que es con el que se compran una buena parte de estas mercancías. Sí, la profundización financiera en este país está muy lejos de lo que se tiene no solamente en países avanzados, industrializados, Estados Unidos, Europa, sino en países de desarrollo económico relativo comparable, como puede ser Chile, como puede ser Brasil, la propia Argentina. Estamos lejos. 32% de lo que representa el financiamiento total al sector privado por parte de la banca de nuestro país es bajísimo con estándares. Chile anda por los 60, Brasil anda por los 55, Argentina anda cerca de los 70. En ese contexto falta un trecho enorme de bancarización en nuestro país y mencionas pues la palabra clave, la economía informal en México pues desafortunadamente tiene un tamaño tan grande, somos 50 millones de población económicamente activa y hay 15 millones de trabajadores en el sector informal tradicional. El INEGI calcula que son aproximadamente 22 millones de trabajadores si se toma en cuenta la definición de la propia OCDE. Son un montón de trabajadores en el sector informal que realizan sus transacciones también en el mercado informal sin que pasen pues, por ningún tipo de impuesto. Yo creo que el Buen Fin también llega a ese sector. Porque pues a final de cuentas, si los otros o la competencia, el sector formal hace descuentos y tú no te quieres quedar atrás en tus ventas, pues también tienes que ofrecer algún tipo de descuentos para atraer precisamente el consumo en este contexto. Ahora, yo creo que lo que está ofreciendo la Secretaría de Hacienda en esta ocasión pues es un estímulo atractivo porque creo que se le va a destinar un presupuesto de 500 millones de pesos. Estiman tener 150,000 ganadores, un montón de consumidores, un montón de mexicanos. Y el premio, bueno, es hasta 10,000 pesos. Decíamos, el ticket promedio es 1,000 pesos, pero pues si gastas hasta 10,000 y sales ganador porque utilizaste tu tarjeta de crédito, te premiaron en el sorteo, pues es muy atractivo, ¿no? Efectivamente es para ir controlando, ¿no? No solamente a los consumidores, sino más bien a los negocios que están vendiendo y que después pues no hagan cuentas alegres y que el pagano sea Hacienda porque reportan menos impuestos. En todo caso, la verdad es que Hacienda puede hacer esto y tener manga ancha porque lo que han recaudado este año no lo habían recaudado, yo creo que en su vida. O sea, esta reforma fiscal, que ahí está la discusión sobre si funciona o no, frente a la caída de precios del petróleo, lo que Hacienda debe decir es, pues afortunadamente que metimos este tipo de mecanismo de captación de ingresos, porque si no estaremos metidos en un verdadero problema. Sí, ahí tienes el fiel de la balanza, sí. La espada de Damocles. Por una parte sí es un efecto recaudatorio importante, tanto en términos de IVA como en términos de ISR. Los dos muestran una dinámica de crecimiento muy importantes en las cifras enero-agosto, superiores al 10%.
Y en ese contexto, pues ¿cuál es el costo? Pues lo discutíamos con Candiani hace un momento. Hay poco consumo, evidentemente, hay poca inversión, se quitaron cierto tipo de incentivos que te hacen tener más dinero recaudado, no hay ninguna duda, pero tiene un impacto sobre la economía, al menos en el corto plazo. Veremos cómo se manifiesta esto en el mediano y largo plazo. Y esta parte pues tiene que ver, Mauricio, creo también con esta idea muy clara de que mientras no haya una reforma hacendaria que equilibre esto y que le permita por un lado pues seguir gastando más, pero por otra parte pues garantizar que este país no siga dependiendo del petróleo, estaremos metidos en problemas mientras no lo hagamos. Así es, Ezra. Bueno, ahí se va a tener que cuidar esto. El problema no solamente es que ha caído el precio internacional del petróleo, el problema es que se ha caído, porque con ese te puedes usar coberturas para eso. El problema está en que se ha caído el volumen. Y para protección contra la caída de volumen no hay. Sí no tiene. Entonces no hay para dónde hacer. Hay que estar checándole qué Mauricio pasa González, Ernesto Cervera, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve, nos escucha aquí todos los jueves en Canal 11, Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.